Hello. Thank you all for joining. I know we scheduled a little bit later today, but we're gonna start streaming right now. So I see Silvia is already here, so I'm going to wait until she sends me the request. I am so honored and happy to host today one of my mentors. She is an amazing professional practitioner, and her approach and everything that she's bringing into the field is just, overwhelming in wisdom and in tools. So I am so honored and grateful to introduce her today to my English community. So hopefully I will be translating, doing my best in my service to translate her wisdom to all of you. So I'll wait until she sends me the request. I don't see it yet. So let me see. Well, I must confess I'm not too familiar with the live, but I join. Hola, Silvia, encantada de recibirte. ¿Cómo Hola, estás? hola, muy bien, acá estamos, qué lindo encontrándonos. Ay, qué lindo, Silvia. Bueno, estaba con las personas que se iban uniendo, estaba pues dándoles una pequeña introducción de lo increíble que ha sido conectar, conectar contigo, con tu approach, con tu abordaje y con todos tus conocimientos que traes al campo. Bueno, entonces vamos a hacer mi mejor servicio, mi mejor intento para traducir lo mejor que yo pueda todo aquello que tienes para ofrecer, con noticias que vamos a estar dando a la comunidad en inglés. Y la idea que también les estaba compartiendo era poder eh, hacer más amplio, ¿no? Este campo de servicio hacia estas nuevas comunidades que están resonando tanto con esta metodología y este abordaje de lo que es la sanación y la salud. Entonces, bueno, por favor, te dejo que te introduzcas, que te presentes. To all the community that is joining today, my community, I see some of my beloved members and students joining today. So thank you so much for being here. It's for me an honor and a pleasure to introduce one of my mentors, Silvia Iurman, and her amazing, outstanding approach into all that is well, health, trauma healing, all on the umbrella, under that umbrella that we all connect with the new family constellation method. But the way that she presented, it's just amazing. It's just amazing the way that she clicked all the pieces in the puzzle to bring in this connection in between health, trauma healing, and new family constellation. So I'm going to give her the opportunity to introduce herself, and I will be doing my best to translate to all of you. Ok, Yeah, ok, thank you everyone, thank you very much bueno, vamos a hablar en español también porque absolutely. van entrando muchas personas, así que bueno, acá estamos.
¿Por dónde querés comenzar, Amerly? Bueno, la verdad es que creo que tenemos mucho que compartir. Vamos a dejar lo que tenemos que compartir de tu venida para acá y todas las noticias y esa clase gratuita que vas a dar para la comunidad. Eh, por ahora me han preguntado mucho, yo abrí una cajita para toda mi comunidad para que te fuera haciendo preguntas. Y me preguntaban mucho de el trauma con las nuevas constelaciones familiares, del abordaje del trauma, de tu abordaje particularmente, porque yo les he hablado mucho, ¿no? El abordaje del trauma con el trauma ancestral, ¿cómo es este abordaje que presentas tú dentro de lo que es el abanico de las nuevas constelaciones familiares? Bien, bueno, el trauma se correlaciona con lo que Hellinger llama el movimiento de amor interrumpido. Okay. Ahí Trauma comen- correlates with what Bert Hellinger called the interrupted love movement. ¿Mm? Bien. Todas las personas tenemos trauma, todos al momento de nacer hay trauma durante la concepción, bueno, sobre todo durante el embarazo, y hay trauma posterior. Ahí podemos decir que hay una falta básica y traumas que se asocian. Okay, we all have passed through trauma. The trauma of separation, the trauma that we all carry when we were born, even the trauma in our mother's womb. And no recuerdo la última parte que dijiste. Me quedé en el Sí, trauma del vientre materno. bien. Y cuando nacemos tenemos el trauma del nacimiento y traumas que se nos van asociando propios de nuestro desarrollo. Acá podemos decir entiendo cómo decirlo en inglés, del desarrollo psicosocial del individuo y también de las experiencias que vamos teniendo. Okay, so the trauma we divide the trauma in the parts of that when we enter life, when we are in the mother's womb, and then the traumas that accumulate during our biographical events of success and failure, or those traumas that we keep accumulating as we are interacting and living in our life, right? So the traumas that are typical, the biographical trauma, can we call it? Podríamos llamarlo trauma biográfico, Sí, así lo Silvia. llamo yo. Okay, Así lo llamo yo para distinguir del trauma transgeneracional que también tenemos. exacto. Yo creo que esto nos puede servir, resumirlo no, mostrarlo. Nos puede servir mostrarlo de esta manera. Cuando nosotros entramos en una situación de trauma, nos separamos de la participación natural con todo como es. Okay, when we enter into an event of trauma, we separate ourselves to the interaction as everything as it is. Así es. Entonces, en esa separación, In that nosotros separation, nos estamos moviendo en algo que tiene que ver con, y acá no sé cómo lo vas a decir, con la compensación arcaica. and we when we do that, we enter into this realm of the archaic compensation. Yes, sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahí, en ese momento, aparece algo que Hellinger llama una paradoja en el sistema familiar. Okay, in that moment appears what Berhelinger calls a paradox into the family system. Por un lado, el sistema familiar elige al último para que lleve la carga de aquello que se tiene que mostrar. And so the family system chooses the last one that chooses the burden of what it has to be carried by the family system. Yes. And then, el chiquito, a su vez, toma esto por amor, pero también se hace responsable de esta carga. And the little one take all this for love, for unconditional love, but at the same time, it gets responsible for that burden. Bien. Entonces, esto ocurre cuando el chico está haciendo esto desde un lugar de buscar la So pertenencia. it happens when the child is seeking that belonging. Bien. Entonces, en ese momento, toda situación que sea de trauma, de compensación, de apego, va a dar lugar a que la persona, el niño en este caso, entre
en intrincamiento con ancestros y fidelidades inconscientes. So all the thing that opens up the way to this trauma and this attachment opens up the way for what we call unconscious entanglements. Bien, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Comprendiendo, vamos a esto. Hellinger dice, en el movimiento de amor interrumpido hacia la madre y hacia el padre, y luego recalca, sobre todo hacia la madre, se produce algo del orden del trauma. So in that interrupted love movement towards the mother and the father, in that moment, the trauma sets in. Bien, entonces, será tarea nuestra poder caminar en la sanación del trauma en distintos planos. So it's our task to walk the path of the trauma healing in different layers. Por un lado vamos a tener nuestro trauma biográfico con la impronta psicológica, física, So for one side we have the imprint of our own trauma with that imprint of the psychological and physical. y por otro lado, esta dimensión, vamos a llamar, esta dimensión transgeneracional, Mm-hmm. donde And in another side, this transgenerational dimension where esta dimensión transgeneracional donde voy a quedar fuera de mi lugar, ¿no? O estoy en el destino del otro o llevando algo del otro. so we get into this transgenerational realm when we get into a point where we are out of our place, whether we are carrying something for someone else or just out of what we call hierarchy, la jerarquía. Estamos fuera de jerarquía, ¿cierto? Exacto, ¿no? No estamos en nuestro lugar. Muchas veces por esto, por amor interrumpido, por enojo hacia la madre, por enojo, porque el chico cuando está en una situación de trauma, de dolor, de dificultad en el apego, el chico le dice a la madre, me quedo acá. Mm. When the child is in a difficulty of attachment with the mother in any difficult situation, it says unconsciously to the mother, "I'll stay here." Yes. Entonces, a partir de ese momento, cuantos más me quedo acá haya, So más from distancia, that moment until the more I stay there, más distancia voy a tener con la madre. more distant I am going to have with the mother. Entonces voy a estar lejos de abrazar el So éxito, I will be far from embracing success, el trabajo, la pareja, los hijos. work, couples, partnerships, children. Mm. Entonces, es tarea fundamental para nosotros y para nuestro sistema volver a ocupar nuestro lugar. So it's a fundamental task for us and our system that we go back to occupy our rightful place. Para esto, liberar el trauma, que como dice Hellinger, no significa sanar, significa Mhm. liberar de todo aquello en lo que estoy por fidelidad o intrincamiento, So for Hellinger, what it's to release the trauma. That doesn't mean to heal, but release. That it means to free yourself to everything that signifies a trauma or a burden. A burden, mostly. That's what yes. releasing the trauma is. Mhm. Mm. Y luego será mi tarea como adulto trabajar con esos residuos que me quedan en mi cerebro, en mis redes neuronales, en mi memoria corporal. And then as an adult, it's my responsibility to work on release from my neuronal connections of my, dijiste algo más que se me fue, redes neuronales y En mi cuerpo, ¿no? En las and, huellas del trauma. and those fingerprints of the trauma leaves within the body to release them. As an adult, it's your responsibility to just take charge into that process of releasing that burden in your body.
Y después me parece sí interesante poder distinguir entre aquellas situaciones de trauma biofísicos, Mhm. un Mhm. incendio, una tormenta, So it's important to distinguish in between this biophysical trauma that happens, um, like accidents, events, storms, a fire that happen to us during our living time. Yeah. de aquello que guarda relación ya con mi capacidad para hacer frente al conflicto, que ya tiene que ver con mis recursos psicológicos. To distinguish those traumas to those that are mean to my own ability to work with my own resources. Y como Y ahí vamos a cuando tener. decimos frases más cortitas, se me queda mejor en la mente, porque cuando es muy largo se me va. Sí. Sí, y yo trato de, como soy de como de ir tejiendo varias cuestiones, de ir como de a poquito, pero bueno, creo que esto tiene que ver con la pregunta que vos haces de Sí. trauma, ¿no? Y en la relación con las constelaciones familiares. Después sabemos que hay otros abordajes con los que trabajo, ¿no? Pero no sé por Yes. dónde querés. Sí, sí, entiendo que, well, let me, in between the approach that Sylvia does, and she's amazing at it because I am witness of it because myself, I have been in her trainings for the past few years, and it's amazing the way she threads all these integrative approaches into her practice. And So, yes, vamos a trabajar un poco con las preguntas, si te Dale. parece, Silvia, Sí, sí, que sí. me han hecho, porque me preguntan mucho, como leyendo tu biografía, leen que pues eres psicóloga clínica, especialista en trauma y postrauma, pues me llegan muchas preguntas relacionadas Bien. con el trauma y postrauma. También me preguntan otras por acá que si puedes hablar de la enfermedad dentro de tu approach. So I'm asking Sylvia now because I am focusing right now on the questions that I received from the community previous the live, and some other members of the community have asked about health and how new family constellations approach embrace health into the field of constellations. Entonces la salud. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? Mira, vamos, yo creo que hay tres áreas muy importantes en todos nosotros. Un área médica, un área psicológica y una filosofía de So vida. there's the medical realm, the physical realm, and the psychological realm in between the to embrace disease. Mhm. To the approach. Desde esta filosofía que cada uno elige tener, va a elegir estar o más en salud o menos en salud. From these different realms, each person chooses to be more in health or less in health. La enfermedad, y lo voy a definir más desde la mirada de Hammer, tiene que ver con un salir del sentido que tiene mi curso natural en la vida. Okay, and from the Dr. Dirk Hammer approach, he states that disease is going out of the path that life has set for me. When we go out of that path, is that disease manifest. Yeah, that's an advice. Otro concepto importante, y lo vamos tejiendo luego con las constelaciones, es que también la enfermedad es producto de que yo esté mucho tiempo resistiendo estresores. Okay, so also when we match it with constellation, the disease is a signal that we are over holding stressors in our body. Mhm. Bien. Y después tenemos una dimensión transgeneracional que tiene que ver con que la enfermedad está al servicio de mostrar algo que no se ha visto. And then we have this transgenerational dimension that states that
disease has something to show us that has been overlooked or hasn't been seen. Entonces, qué importante que es poder trabajar con no solo agentes, bueno, sí, con agentes de salud y con todas las personas que acompañan procesos, el concepto de enfermedad desde una mirada trans, no inter, transdisciplinaria. Transdisciplinary. Yes. So it's important to approach disease from a multidimensional Eh, level. Claro, interdisciplinaria significa que, bueno, estamos todos trabajando y cada uno está en su disciplina, ¿no? Y lo trans es esta cosa de unir las disciplinas y ponerlas al servicio también de una filosofía de vida, porque en definitiva todo tiene que ver cómo mire la vida. So put at the service the information that disease has, and be looked individually, and then embrace them all into each discipline Sí, that it's, yeah. Mhm. sí, disciplina. Bien, entonces, desde este lugar vamos a ver que la enfermedad va a guardar una relación también de acuerdo al tipo de la enfermedad con distintas dinámicas inconscientes transgeneracionales. So depending on each disease, on the symptoms that the client is experiencing, it 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 relates differently to different transgenerational dynamics or hidden dynamics. Bien, entonces, me preguntabas algo más de salud y enfermedad, di como así algo muy general. Bueno, sí, ahora tengo cuestiones acá específicas que, por ejemplo, me pregunta la gente, ¿y qué es las convulsiones? Por ejemplo, ¿qué significan las constelaciones cuando un paciente convulsiona o tiene epilepsia, la epilepsia específicamente? Bien, hay una cuestión que yo tomo de Hellinger claramente, donde hay algunos conceptos que él mira en el campo y nos cuenta, nos enseña algo, pero lo importante es que no es una biodecodificación la constelación, Excellent. donde, Mhm. So I asked Sylvia about questions that I have here. So some community members asked me about seizures and epilepsy from this perspective, this lens. And what Sylvia says is that Berhelinger had some observations about it in the field, but the constellations itself is not like biodecode that focus in some conflicts that are specific for each disease, but instead, um, each case it's different, right? Cada caso es diferente cuando se observa en el campo. Cada caso muestra algo diferente. Eso es lo que quise decir. hay como un común denominador, ¿no? Podemos decir, en la enfermedad mental me voy a encontrar con dinámicas más de dinámicas de víctimas y perpetradores en la Mhm. enfermedad mental, ¿no? Mhm. So in the mental disease, in mental disorders, we encounter more dynamics of victims and perpetrators. Bien, mientras que la enfermedad física o clínica voy a encontrar dinámicas ya no tanto de perpetradores, sino de excluidos, excluidores, no Mhm. tomar a la madre, como el caso de la diabetes, de la obesidad, del So cáncer. and more physical disease or physical symptoms, we encounter more excluders, and also they are related with consent the mother, taking the mother, that um, that has these different diseases like diabetes and cancer that are related with mothers. Yes. Mhm. En la convulsión, lo que vemos desde la mirada de la nueva medicina germánica es una enfermedad resolutiva de conflicto. Pasa que el niño, la persona, en cada convulsión se vuelve a asustar y se vuelve a retraumatizar. Okay. In the seizure itself or epilepsy, what we see is a dynamic that is about resolution of conflicts. When it happens, it's like a healing, but it occurs re-trauma. It manifests like a re-trauma when it happens again because of the fear that caused. Entonces, ¿qué es lo importante? Constelar
niño, porque lleva la carga por los padres, y hacer la labor que haya que hacer, ¿no? De lo que este cuadro neurológico presenta. So what it's set to do is that to set a constellation for that child, because the child usually carries the burden for what the parents haven't seen or haven't been able to see, and also attend medically to what the cause of the disease, and what is set for the medical realm. Si bien es una enfermedad neurológica, dentro de la mirada de las constelaciones la ubicamos más cerca de las dinámicas de enfermedad física, si bien es neurológica. Oh, even though it's a neurological disease, in constellations we put it in the approach of physical disease. Así es. Bien. Ok, excelente. Entonces, bueno, vamos a dar la noticia de probablemente de tu venida y de este regalo que nos vas a dar a la comunidad del 17 de octubre, este tiempo para experimentar tu approach. Entonces voy a anunciar eso, si te parece Sí, ahora, Silvia. muy bien, Sí. claro. So, well, the great news is that you all are invited on October 17th. It's at 6:30 p.m. Eastern Time. You can register into Eventbrite. You can send me a DM and I'll send you the link to register. Sylvia is going to be offering as a community service this free workshop for all the community to experience what is new family constellations. And I know some of you that are used to that come to my workshops that have been working with me, but this way that Sylvia put it together with all her wisdom into neurosomatic approach and new family constellation approach, it's just magical to experience her wisdom and the way she managed the field. So I invite you all to be there October 17th. If you send me a DM, I'll send you the link to register. And also in January, we have confirmed the visit of Sylvia to Miami. And this was an effort that we all did. And I am so grateful to Sylvia because she opened up a space into her very tight calendar to be here to this immersive weekend experience from Friday to Sunday, January 24th to 26th. And it was honestly from our heart and the desire to serve this community and offer this in English. So she's going to be here. The spaces are limited. The spaces are, it's going to be a very intimate container. So hopefully some of you are interested. Entonces, para que nos hables un poco, I'm going to ask Sylvia right now about what can we expect those 3 days. What are we going to be doing and how we're going to be doing. Entonces, si nos puedes contar qué vamos a estar haciendo, qué vamos a estar experimentando, contarnos un poquito de esa jornada de enero que vamos De a enero. estar. Sí, yo creo que es maravilloso porque si bien, bueno, por supuesto que vamos a trabajar puramente con las constelaciones familiares, vamos a poder vivenciar en el cuerpo el sistema integrativo, porque ahí vamos a hacer ejercicios y actividades que tienen que ver con las constelaciones familiares, teniendo presente nuestro cuerpo, nuestra psicología, cómo se pone en juego, cómo vivimos la vida. Ay, es un poco largo. Sí, see, the opportunity to experience and pass through the body all these concepts and integrations in the new family constellation. So the somatic experience mixed with the family constellations. We're gonna have the opportunity to do exercises, experiences, constellations, and we're all going to work. And I bet each of you will gain their very unique comprehension, their very unique um, takeaway from the experience. Sí,
experiencia es, bueno, por un lado te agradezco, quiero agradecerte a Merly por esta invitación, a vos, a Yaeli, por la disposición, la entrega y el trabajo que están haciendo para llevar este sistema integrativo. Así que en primer lugar agradecerte. Claro que sí, claro que sí. Yo te agradezco también a ti. Eh, a ver, no sé con cuánto tiempo contamos hoy, Silvia. Sé que para ti es un poco tarde en Argentina. No, No quiero abusar de tu no, no, tiempo. pero venimos y Sí. un ratito más podemos estar, Podemos sí. quedarnos, sí, porque quiero que me digas hasta cuándo, porque tengo más preguntas, tengo más Sí, preguntas. sí, Tengo, yo sí, sí. avanzar. Okay, so I'm going to be, and if you want, if you join, if you want to ask your questions, feel free to write in the comments, and we can ask Sylvia, and I can just serve and translate for you if you need me to translate. Entonces tengo preguntas aquí, Silvia. ¿Qué hacer con los padres que son muy difíciles? Padres, eh, me preguntan por padres que han sido muy difíciles, padres que han abusado. En específico me dicen madre narcisista y padre ausente, me dicen acá. Bueno, justo el otro día estuve hablando también con Natalia, que creo que está presente de este tema. Hellinger dice, sí, esto vamos a tratar de traducirlo y que se Okay, comprenda con okay. I cuidado. asked Sylvia, the question is what to do with difficult parents? How the family constellations approach embraces these topic that it's hurtful for many. So narcissistic mother, absent father, how do we embrace difficult parents? So Silvia is going to do it slow so I can translate properly what she has to say. Bien. Hellinger dice, todos los padres son buenos y los hijos también. Y So, vamos a aclararlo por el tema de abuso, hay que uh-huh. aclarar bien esto. So Hellinger said, all children are good and their parents as well. Y dice que la dificultad se presenta cuando aparecen dos términos, el yo y el tú. And the difficulty appears when two terms are added, the I and the you. Entonces, la madre dice al hijo tú y yo, la madre dice yo y al hijo tú, y el hijo dice yo y a la madre tú. So the mother says I, and to the child you, and then the child says I, and to the mother you. Y Hellinger se pregunta, ¿pero esto no estaba todo junto? ¿No? And Haciendo Hellinger, referencia a la unión del bebé mamá en la fase intrauterina, ¿sí? so Hellinger asked himself, this wasn't it all together, making reference to that um to the to the phase that the baby is in the womb with the mother when it's fusion and merge one to another. Yes. Y haciendo relación a que todos venimos de una unidad. Lo dice de otra manera, pero lo vamos a traducir así. So he also states that we all come from one unity. We all come from the unity. Cuando se da esta separación, que guarda relación con lo que decía al comienzo del vivo, So when this separation occurs that we talk about at the beginning, ahí comienza a ver este desapego, ¿no? O este déficit en la relación. so that we start with this detachment and this difficulty in the relationship. Entonces, en esta distancia, So in that distance, volvemos al comienzo, ¿no? Vamos al movimiento de amor interrumpido hacia los padres. so that interrupted love movement towards the parents is that happens. Y claro que hay padres difíciles y And hay of hijos course, there's difíciles. difficult parents. Entonces, Hellinger lo que nos enseña es, eh, como buen filósofo que va más allá del bien y del mal, So the Hellinger, he teaches as a great philosopher he is that he step out of this realm of good and bad
a movernos en una dimensión diferente donde podamos salvar estas to move diferencias. to a different realm, to a different dimension where we can save these differences, with we can solve these differences. Y podemos decir que es tomar a los padres incondicionalmente en ese momento de la concepción. So we can go back to take the parents unconditionally in that moment of conception. Y también dice que la madre, por ejemplo, puede ser el padre, fue pequeño y también pequeña y también dijo yo y dijo sus padres tú. And the mother was also a child, and at some point she also said to her own parents, to her own system, I and then you. So she was Entonces, guided also by something. Mhm. entonces habla de que esa madre tuvo una infancia probablemente con trauma y herida y apego deficitario, trauma, herida y apego. So that mother also had a childhood with trauma and attachment, and Attachment. it, dijiste tres cosas: attachment, trauma, and deficit. Déficit, Deficit. sí, que Mhm. viene déficit, sí, de apego, sería attachment Mhm. deficitario. Attachment Eh, deficit. Yeah. claro. Entonces, tomando conciencia de esto, sabemos que ningún padre puede dar lo que no ha tomado. So when we are aware of this, we can bring this awareness that no parent can give what it hasn't been taken. Entonces, se trata, voy a ir, bueno, se trata primero de tomar a los padres, It's about first to take the parents. yes, y cuando vamos a casos de daño importante como es el abuso, Mhm. When we go to cases that are about severe damage, as abuse, any type of abuse, agradezco la vida y luego me retiro, ¿no? we Me retiro, pero no que me aparto tipo separación, vuelvo al amor interrumpido. Y luego me retiro para no salir dañado. I'm grateful to life, and then I decide to retire so I cannot keep being harmed. Entonces, de lo que se trata es de poder entender que muchas veces, a ver, vamos a hacerlo de esta manera, una persona que ha sido abusada en la infancia tomará a los padres y después conectará en todo momento con el origen de todo. So a child that was abused by the fathers um, will take those parents, and at some point will connect in adulthood with, repítemelo otra vez, Del origen. with the origin, with the origin of everything. Yes. Hellinger, Hellinger en un momento dado presenta esto, en casos. Y ahora, ¿no? Que la persona tome la fuerza del origen. That the person can take the strength from the origin. Ay, qué bonito esto. Sí, es muy, Qué la bonito. mirada de Hellinger es muy amorosa y no por eso poco realista. Voy a contar un caso, ¿no? Donde, no sé si quieres ir traduciendo, por Yeah, supuesto, she's going to bring up a case that that is useful right now to share. donde un terapeuta va a constelar su paciente institucionalizado. Y acá otra viñeta. Mm. Qué importante que los terapeutas puedan estar presentes en las constelaciones de sus consultantes. Como sé que vos trabajas con muchos agentes de salud, también lo Yeah, digo. it's bellísimo. She brings this useful approach when the doctors, when the psychologist and the consultant can't participate from its client's constellation or movement. It's so valuable for the healing process. Ya. Entonces, se le presenta un caso donde el terapeuta cuenta que el paciente había asesinado, cometido un asesinato. Si se podía mirar qué había pasado ahí. So there's this case that the client, the patient,
tells that has committed a murder, and then if it was possible to dig into what happened there. Y Hellinger dice, nada que mirar. And Hellinger said, nothing to look at. Esta persona se tiene que hacer responsable del daño que hizo. This person has to be responsible of the damage it made. Y bueno, lo estoy traduciendo, Mhm. y un error que comete la justicia cuando estas personas son And there's jóvenes a mistake that sometimes the justice or the justice system commits when these people are young es querer como apaciguar la condena. is that they want to ease the sentence. Y no es así, ¿no? Hellinger invita a que la persona se haga cargo con todas las consecuencias que esto And trae. it's not like that. Hellinger always invites that the person get responsible with all the consequences that it brings. Si apaciguamos la condena, esto pasará a generaciones siguientes. If we ease that sentence, then the energy of it will pass down to upcoming generations. Y esta es la importancia para mí, a Merly, de tener presente siempre las enseñanzas de Hellinger, porque él es contundente. Yes, it's and that's why it's very important if we are resonated with this philosophy of constellations to have present Hellinger teachings because he was very contundent with his teachings. And coherent también, muy coherente con Con todo. Y acá volvemos también a esto. Hellinger fue el gran descubridor de las constelaciones y se tuvo que abocar a esto, porque es algo muy grande lo que nos mostró. yeah, Bert Hellinger was the father, the creator of this constellation, and he advocated himself to it. And what he showed to us, to all of us that are serving in this field, is big. It's important. Pero Mhm. tenemos que darnos cuenta que el Hellinger que conocemos se nos presenta So we have to realize that the Hellinger that we know, it presents itself. con un bagaje atrás Mhm. de experiencia espiritual, de formación como psicoanalista, de formación con, no sé si de psicodrama, análisis Yeah. transaccional. So with his baggage full of wisdom and knowledge about many different uh, therapies and approaches in therapy, psychotherapist, um, philosophy as well. Um, Sí, so sí, his and something very important that Sylvia mentioned, his spiritual journey. His spiritual journey. In the way because it was not only psychology but also the spiritual journey that he passed through to embrace to integrate this approach. exacto, exacto. Mhm. Hellinger fue un integrativo, solo que su llamado enorme fue traernos las constelaciones, pero si nosotros miramos, de pronto, capaz que estaba con un consultante y le aplicaba terapia primaria. Mm-hmm. Yeah, so what he did is was to bring us these constellations, but maybe sometimes he was with a patient or with a client and he just was performing a primal therapy or ¿Sí? another kind of therapy. Dejando claro siempre que el acento y la mirada estaban en las constelaciones. Always his accent, his intention was set on the constellations y esto que habló él de los, bueno, los órdenes que se fueron trasladando a fuerzas del amor, y por aquí hay otras preguntas de eso Bueno, también, pero si nos puedes contar un poquito entonces de esos órdenes que también los vamos a estar. Yo siempre digo que querer estar en este ámbito de constelaciones y no estudiar a Bert Hellinger es como querer ser ingeniero y no estudiar matemáticas, siempre lo digo. Entonces,
Háblanos un poco de repente para los nuevos que están entrando de esta filosofía, ¿no? Because constellations, I always tell my community that it's not only a method or a tool to solve magically a problem or something that is outside you, but it's also a philosophy of living. Exacto. This philosophy that embraces these forces, what we call in new family constellations, these forces that are at play all the time in the field. So tell us about these forces, y cómo actúan en el campo, eh, cómo nos mueven, cómo nos llevan las fuerzas hacia la vida o no. Cuéntanos un poco de esas fuerzas. Bueno, a mí me gusta ¿no? presentar siempre a Hellinger cuando hablo de esto y él dice que él reflexionó mucho sobre los movimientos del espíritu, que esto lo dice a lo largo de todo su camino, y que vio que los movimientos del espíritu siempre iban al mismo lugar, a la reconciliación. Qué lindo lo dices. So Bert Hellinger focused himself in the spirit movement, in this spirit movement that always lead us to something very simple, reconciliation. Bien, entonces me gusta decir que la constelación como método, no es un método, pero la constelación propiamente dicha con el consultante puede liberar, hasta a veces puede sanar, y digámoslo así, ¿no? Que hasta a veces puede sanar, pero hay algo muy grande que nos regala Hellinger, que es una filosofía de vida, una mística de la vida cotidiana. Y Mm, eso nos lleva a vivir en un permanente proceso de sanación y liberación. Lo hice largo. sí. Eh, El Bert El Hellinger, método, see, it's not only the method. no, It's not only, people that comes to constellate something. I want to constellate something. It's like, that something outside solved magically. But if you dare to get into the philosophy, as Bert Hellinger presented, que dijiste algo que nos lleva a, dijiste algo una, hermoso ahí. y nos lleva a la mística de la vida cotidiana. Es un The proceso, lo que mystic hacemos en los of the cursos. daily living, the mystic of this daily living. It's to live in this philosophy. Mhm. Te voy a contar algo que ayer no, este fin de semana me decía una persona, una mujer. Si querés decir, te lo voy dando en Okay, so partecitas, el she's gonna tell us cuentito. something about this weekend that a woman told her this weekend. Yes. Era una persona hipocondríaca, un hombre hipocondríaco. Se enfermaba cada rato, viajaba con un termómetro, etcétera. This person that was so connected with disease, that was sick all the time, and this paranoia of being No, hipocondríaco. hypochondriac. Okay, Paranoia no. hypochondriac. Okay, Yes. hypochondriac. Mhm. Y bueno, la novia se cansó y le dijo, mira, tenés muchos años de psicoanálisis, pero conozco a alguien que trabaja con un sistema integrativo, pero tenés que hacer proceso. So the girlfriend got already done. She was done, and she told him it was él era un niño, un hombre. Un hombre, And so the girlfriend told him, "I'm done. You have to go to this person that works with psychotherapy, con psicoterapia." él hacía psicoterapia, sí, Also, he pero la was no, used to do psychotherapy, and the girlfriend told him that you have to go to this person. Uh-huh. proceso. Yeah, and Y do process, yeah. proceso, para mí es lo maravilloso. Y él comenzó a hacer proceso y se curó de todo. So he started this process started this enter into this realm of the process, and he was healed. He was healed of everything. Oh, he ¿Por stopped qué? feeling sick. Why? Guay. Porque entró en una filosofía de vida donde la mirada cambió, la Because he entered supo. into this life philosophy where the perspective shift, change. Yes. Y también, a ver, el nivel de vibración de su día a día Also, cambió. the level of vibration of his daily life, of this day to day, also shift. Yes.
Entonces se trata de una filosofía de vida. So it's all about this life philosophy. Es lo más grande que nos ha regalado Hellinger. It's the biggest gift that Per Hellinger has given us. Entonces yo quiero, bueno, primero quiero agradecer a Merly que vos seas consteladora, porque esto hace que tu traducción sea maravillosa en términos técnicos, si no, no es sencillo, ¿viste? Así que maravilloso. Sí, sí, ya, yo me he dado el trabajo de traducir muchas de los libros, he leído en inglés, estoy leyendo libros de análisis transaccional en inglés, porque yo también estudié psicología en español, entonces los términos son totalmente diferentes. Y, por ejemplo, Claro, si hablamos de caricias y descuentos, es discounts and strokes en inglés, que es totalmente diferente a como lo decimos en español. Entonces, estoy estudiando cada vez más también, es mi compromiso para llevar el servicio al inglés. Allí vamos. sí, maravilloso. Bueno, ¿en qué quedamos? Entonces, sí. em, Ah, María José, hola. sí. Ah, una cosa, María José, acá está nuestra querida María José. Invitar también a todos los alumnos que están en Estados Unidos, si lo querés ir diciendo, que Sí, ellos estén en... to invite all the students that are in United States, that I know Sylvia has a big community as well, and and if you're already a constellator and if you're in this service and you're doing it in Spanish, it will be an opportunity also to explore, as Sylvia said, Y de the verlos service. personalmente y abrazarlos. Claro, of course. It's a unique opportunity for Sylvia being here. It's an effort that we're doing with love, with commitment, with service, with this spirit of service. Because I always tell my community, do not get only with what I offer, with what I say. Explore, see Bueno, around, find invitamos también a los que están en ay, Mendoza, en México, pues voy ahora a Mendoza, en México, México, Canadá. México, Canadá. Sí, lo vamos a hacer bilingüe. It's gonna be bilingual, simultaneous translation. I am going to be there all the time with Sylvia, offering, the best I can, the translation, and doing my best, honestly, for make it. um, Entonces, well, I don't know if anyone has a question. You can Ok, also keep sending your questions if you want to join on October 17, the class that Sylvia is going to offer for us. But I don't know how to go back because I saw, yo vi unas preguntitas por aquí que escribieron y hola, mamá. ay, no, tu mamá está en Venezuela, ¿no? No, está aquí en Miami, pero ahí te escribió porque es tu No, fan. que Sí, no las veo. sí. ¿Cuál es? ¿Joy? Joy. Sí, sí. Hola, yo, es español, ¿no? Hola, Joy, un gusto conocerte. Sí, Qué madre acá. ¿Cómo ha pasado esta hermosa, vida maravillosa? Sí, sé, Joy, que me hermosa. escuchás, así que gracias, un honor también. Ay, qué hermosa, Silvia, de verdad bueno, sé que no es un tema que vamos a tocar el 17, pero es algo que yo amo de ti, lo que me llevó a ti, el enneagrama. ¿Nos puedes Ah, comentar un poquitito del enneagrama? Um, Silvia is I would say, a book into what is the Enneagram wisdom. The exercises she provides to us, the way she embraces, the way we experience in her training the spiritual and psychological Enneagram is, for me, is mind blowing. So really, I would love to ask her because our training in January is not going to be related to it, but it's always there because it's who we are, it's our essence, and it's this dynamic um,
let's say, tool that we all count on to get deeper into our essence and into our journey of going back to the self. So, háblanos un poquito del enneagrama. Bueno, Tell us about the enneagram. em, yo creo que, y lo voy a unir con las constelaciones, Claro. para tomar una constelación hay que estar en el adulto. To take, oh, this is so important. To take a constellation, we must be in the adult. Y podemos estar en el adulto cuando cuando pudimos haber trabajado con nosotros mismos, sanado, ordenado. And we can be there when we have had the opportunity to work with ourselves, transform, heal ourselves. Y esto, el enneagrama permite que la persona lo haga sin depender absolutamente del And terapeuta. the this is all possible with the enneagram without the client or the person depending on any therapist. Entonces, volviendo a trauma, cuando una persona sabe cuál es su herida básica, So coming back to trauma, when a person knows what is their wound, their basal primal wound, identifica un tipo de personalidad y un conjunto de comportamientos que le son so propios. identify a personality type and a realm of behaviors that are characteristics of the self. Comportamientos mentales, Mental emocionales, behaviors, emotional behaviors, físicos, and la physical acción. behaviors. Y que guarda relación esto con la herida. And it's related deeply with the wound. All these behaviors are truly related and linked to that wound that we all carry. Y el enneagrama nos permite resumir en una pasión y en una fijación donde más caemos en la trampa en la vida. So the Enneagram allows us to resume in one passion and one fixation in the traps that we fall into our life. Qué lindo lo pusiste, qué bello. Y así también que cada uno pueda identificar su defensa. Mhm. So each of us are able, when we enter into the Enneagram realm, to identify our defense. Porque con esta defensa interpretamos y leemos la realidad. Because with this defense, we read and interpret the reality. Y ahí tomamos decisiones, creyendo que yo tengo la razón. And we start taking decisions believing that I hold the truth. I am right. Y el enneagrama, en su dimensión tanto psicológica como espiritual, es una invitación a sanar las dificultades, no sé si se traduciendo, So the Enneagram in the spiritual wing and the psychological wing is an invitation to heal. ¿Estabas diciendo? En sí, su ala psicológica. Ujú. a sanar y así, a sanar, vamos a decir, a sanar los conflictos o a resolver los conflictos interpersonales. To resolve the interpersonal conflict. So the Enneagram presents a psychological wing and a spiritual wing, and both are an invitation to, let's say, go back to the essence, to know yourself and to resolve conflicts, um, for life, to resolve conflicts. Yes. Hmm? Si nosotros no trabajamos con nosotros mismos, naturalmente nos vamos a ir a nuestras neurosis. If we don't work with ourselves, if we don't know ourselves, then immediately, of course, we step into our neurosis. Entonces, en el enneagrama decimos que la pasión que nos mata es la pasión que nos salva. So we say in the Enneagram that the passion that kill us is the passion that save us. Or al revés, la que nos salva y la que nos mata.
Y la que nos mata es Yeah, la que nos salva. it's Es it's idem, es correlated. necesidad, Sí. es como Lacan, deseo y necesidad, ¿no? Son las dos caras, ¿no? Por donde subo y bajo Ujú. en el movimiento hacia la esencia o hacia la oscuridad. Entonces, es lo mismo. Lo que me mata, lo que me salva, lo que me salva, lo que Es me lo que me mata. mata. Right, exactly. Excelente. Así que Bellísimo. es la manera de que la persona tenga poder y autoridad en sí misma. Es información. Tengo otras preguntas aquí de cómo, pero claro, esto es personas que me los pusieron en la cajita, me dicen, ¿cómo es que personas puestas allí en un campo se comportan como otras que ni conocen? Eso es lindo para los Bien, principiantes, es una pregunta que siempre se hacen. es Y excelente, siempre, es una pregunta excelente. excelente. Hellinger dice, ¿no?, que él trabaja con una mirada sistémica y fenomenológica. Okay, so I asked Sylvia right now a question that I received. How come these representatives set into the field that act and behave as people they represent that they don't even know? Entonces, Bert Hellinger, Sylvia is replying that Bert Hellinger works with the systemic perspective. Mhm. Ahora, cuando le hacen estas preguntas también, When someone comes with this type of questions to him, él invitaba a que vean, escuchen a Rupert Sheldrake, so he invited to all to see and read Rupert Sheldrake that spoke about morphogenetic fields. Mhm. un biofísico que ha estudiado y nos ha traído el concepto de resonancia A morfogenética. biophysics that brought us the concept of resonance, of resonancia, ¿qué? Electromagnetic resonance. No, 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 morfo, de forma, Morpho, morfogenética. morphogenetic resonance. Yes. Mhm. Me equivoqué, no, no biofísico, biólogo. Biólogo. He's a biologist. Rupert Sheldrake is a biologist that introduced the concept of morphic resonance. Y que los invito a esta persona y a otras personas que tienen estas dudas a ver y pensar, que se fijen cómo en sus casas, su perrito, el perro siempre sabe cuando el amo está por llegar a casa. So I invite these people that ask themselves these questions to observe their pets and how they know already when the human is going about to get home. They know it. ¿Por qué? Why? Porque hay una memoria, Because there's a memory vamos a decir, flotando de alguna manera, floating somehow que hace que las personas que afectivamente, personas, animales que están unidos afectivamente, that makes that the persons, the people that are unified by affection, tomen esa they, información. they take this information. ¿De dónde? From where? De un campo de un campo morfogenético. From a morphogenetic field. Bien, de acá ahora vamos a ir a las constelaciones. Hoy la neurociencia, otra Today, disciplina que he estudiado, neuroscience, that is also or other of the passions and the realms and the integrative approach that Sylvia offers. So today, the neuroscience. da cuenta que Mhm. si una State. madre va caminando por la calle y pasa cerca un grupo de So adolescentes, if a mother starts walking on the street and close by there's a group of teenagers sin saber que está su hijo, lo percibe. without knowing that her child is there, she perceives it. ¿Guay? ¿Por qué? Uh-huh. Por los humores de las hormonas. Wow, because of the hormones, the los olores, dijiste? Los humores, a Los ver, humores, the
Humores, pero de humor, para No, saber cómo no, no, traducir. No. humores de olores, de decir olores, pero Sí, no es olores. eh, 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 Es I muy need to- técnico. es muy técnico, Eh, pero lo voy a buscar. traducirlo como A olores de smell, las hormonas. a smell of the hormones. Yeah, it's a more Sí, technical word probably, but if there's a bien. doctor there, you could say it. Entonces, ¿qué pasa en el campo de una constelación? So what happened in the field of a constellation? El consultante pone una intención, So the consultant, the client, puts an intention. con lo cual me está dando permiso para trabajar So it gives the facilitator the permission to work on. y da permiso para trabajar a todas las personas que And están en it la gives constelación. permission to all the people that is in the constellation to work on. Entonces entra un representante y de pronto siente cosas que nunca se imaginó. And suddenly the representatives, they start feeling things that they never imagined they could feel. Y está tomando, como el perrito, la información del campo morfogenético. So it's taken exactly as the little dog waiting for his human, exactly the information of the field. Y esto es con lo que pasa con los gemelos, con las personas muy unidas. And that's what happened with the twins, with the people that is too unified, too united. Mhm. Feromones, acá sí, pero Pheromones. sí. Ah, pheromones, pheromones. Yes. Gracias. Gracias. No lo- Thank you. eh, So, okay, muy bien. Y a ver, ¿qué más tengo por acá? traducile a María Cecilia si querés, porque ella siempre da testimonio. Y como viaja donde voy, we Ujú. waiting for, So, ya estamos María esperando a Miami. Cecilia, querida, gracias por estar aquí, compañera del training. She is a student of Sylvia too. I have the pleasure to share with her and during Sylvia's training. And she said, family constellations are a philosophy of life that promote the order that takes to more love, to more life. And it requires a journey and a path of purification. Um, and that process is too helpful and concrete the work with the Enneagram. Yes, it's. I always said to the community that the way that Sylvia merged and thread these family constellations, the new family constellations with the Enneagram, it got me hooked, because it's so beautiful and to access to these self knowledge, to self wisdom, to self acceptance. And you say something that I love. I am the real only when I am. Siempre dices eso. Yo soy real solo cuando yo soy. Y Sí, sí, siempre se lo digo a mi comunidad, ¿no? Es parte de abrazar también lo que somos y el camino. cuando estamos Mm. en el yo soy, no estoy en el lugar de un ancestro, no estoy en el lugar del otro. When we are in the I am not in the place of anyone else, and in the place of an ancestor, in the place of compensation, in the place of loyalties. I am in the I am, in my only rightful place. A ver, hay muchas personas, Silvia, también, porque me escriben acá que un poquito, en inglés la palabra es hesitant. Some people is a little hesitant de constelaciones. Me escriben, no, porque si en esa frase, yo estuve en una constelación y una frase de yo como tú por mí, entonces como que me decían, ¿será que le estoy entregando la tragedia y entonces devolviendo? A ver, explícanos un poco esas dinámicas. Bien.
que son dos. Explícanos un poco esas dinámicas y qué pasa cuando nos liberamos y qué pasa con ese ancestro cuando nos liberamos de ese ancestro. Explícanos un poquito esto, porque sí hay frases que son un poco fuertes, ¿no? A veces para decir y el cliente ahí siente un poco de miedo o de culpa. So I'm asking Sylvia right now that I have these questions. Sometimes what we work in the constellation field is dynamics, hidden dynamics, loyalties, entanglements that we hold towards ancestors. Sometimes in the field, we are guided by the facilitator to repeat these statements, healing statements, clarifying statements that unfold the dynamic, that let out what it was, the loyalty, the entanglement. So I'm asking Sylvia, what happened when these sentences are set in the field? What happened? Bien. Primero, básicamente hay dos dinámicas en la relación con nuestros ancestros. So basically, Eh, Sylvia says there's two dynamic in the relationship with our ancestors. yo por ti o yo como tú. I for you or I as you. Generalmente se lo dice el niño a la madre o al padre, Generally, the child says that to the mother or to the father. porque el niño lleva la carga por amor y por pertenecer al sistema de los So padres. the child takes the burden out of unconditional love and to belong to the system of our parents. Entonces, si el bebé ve que la madre se está yendo a la muerte, él la necesita viva para alimentarse por supervivencia. So if the child unconsciously sees that the mother is going to death, then the child needs the mother. It needs the mother for its survival. Entonces le dice, mamá, yo lo hago por ti. So it says to the mother, Mother, I do it for you. Y de esta manera lleva la carga del ancestro. So that way it takes on the burden of that ancestor. Ahora sigo, pero un paréntesis que es importante que los padres constelen a sus It's hijos. It's very important, and it's a parenthesis in this that Sylvia suggests that all parents constellate their children, request a constellation for their children. Yes. Entonces, cuando vamos a hacer una constelación, hay dos momentos importantes lo estoy diciendo de una manera muy pedagógica. Excellent. Cuando hacemos una constelación, hay dos momentos importantes de las frases del consultante al ancestro o los ancestros. So when we enter the constellation, there's two important moments when sentences are set to the ancestors, right? Si la persona está en lugar de otra, If the person is in the place of another one, o la persona está atrapada o tomada por un muerto que la agarra, medio or fuerte, pero lo vamos a decir. or if the person is trapped or held by a disease or a dead person that trapped her, Ese ancestro necesita que le mostremos, no que le mostremos, a ver cómo lo decimos. Ese ancestro necesita que expresemos la dinámica, yo como vos. so that ancestor needs that we express that dynamic, that loyalty. I as you. Yes. And then, después, cuando ya como coloqué esto en su lugar, le digo, por ejemplo, ahora, for Mhm. example, please, Uh-huh, uh-huh. voy We're por doing vos, examples. We're doing examples based on the questions that we were asked today. But yeah, of course, examples. ¿no? Tú por ti y yo por mí. Que las dos serían las frases sanadoras. And then the healing sentence, when it's said, it breaks the entanglement. The healing sentence says, I for myself and you for yourself. Entonces, no devuelvo tragedia, no devuelvo ni quito ni saco nada, We don't give sino, tragedies, we don't give back tragedies, we don't give back anything, or we don't take anything. sino que dejo
al otro con su destino y le devuelvo muchas veces, no siempre, su dignidad. So what happened is that I leave the other one with its own destiny. And many times, not always, but many times, I leave it with its own dignity. Y yo ahora puedo tomar mi And lugar. now I can take my place. Y muchas veces acá se resuelven grandes conflictos entre padres e hijos, porque el hijo dejó de ser la abuela. Many times, many conflicts between parents and children are solved because at that moment, the children stop being the grandparent. No sé si contesté todo lo que pasa en una constelación. Bueno, y ayudamos al buen morir, porque Oh, that's important. So we help the good dying. y Hmm. esto no nos hace ni poderosos, ni omnipotentes, ni por esto somos dioses, And that doesn't make us, omnipotent or God or more powerful. sino que nos invita a ser humildes y pequeños On the other hand, it invites us to be humble and small y respetar el destino de los grandes que estuvieron and antes al precio que les costó. and respect the destiny of those that were before at the price they paid for. Y con ese And respeto y esa humildad and with voy that a, respect and that humbleness, voy a tener permiso para tomar mi vida. I will have permission to take my own life. No sé si... Hermosa. Qué hermoso. Sí, qué hermoso. Es que esta persona que escribió mandó algo bien largo, ¿no? Y entonces puso, es que after I had a constellation, después de una constelación que tuve, la madre de mi esposo tuvo un accidente y No, yo creo, entonces no, sí, ni te lo pero leí, pero sí fue más o menos algo así no, que, pero me parece muy importante lo que la gente expresa, porque si no siempre hablamos con los que saben algo de constelaciones o con lo que se repite, y esto es importante aclararlo. Una constelación, si estamos diciendo que la constelación obedece a los movimientos del if espíritu we're saying that the constellation is all about the movements of the spirit, y el movimiento del espíritu va a unir lo que estaba separado and the spirit movement is going to unify what it was separated before, a la the reconciliación, reconciliation, no trae it catástrofes. doesn't bring catastrophes, it Entonces, doesn't bring tragedies. entonces si esa persona, en lugar de constelar, hubiera ido a tomar un masaje, no If sé si so, le echaría la culpa al masaje del accidente de la suegra. so yeah. So I was referring to a person that say that after the constellation, the the mother-in-law had an accident, so she was wondering if it was before of the constellation. So Sylvia said if that person went and had a massage, it wouldn't blame the massage because of what happened after. Absolutely. Por supuesto. This is the philosophy of the love to everything. Y, tomando un poco esto, ¿no? Háblanos un poco del destino individual, del destino colectivo, cómo todos servimos a ese destino. So I'm asking Sylvia right now, because this is a big topic in Constellation, and Bert Hellinger talk about a lot individual destiny, collective destiny, and how we have preset this destiny and we all serve the collective. So everyone is necessary as it is. Entonces, háblanos un poquito de esos destinos, el colectivo, el individual. Bien. El término de destino fue muy estudiado y muy trabajado ya en la Grecia antigua. So the term the destiny, the term it was a lot of studied and dig into in Greece, in the antique Greece, Y Hellinger sabemos que en su camino espiritual como sacerdote ha tenido mucha formación. and Bert Hellinger himself into his spiritual and professional journey had a lot of training. Yes. Que lo confirma con sus trabajos en el campo de las constelaciones. So he confirmed that and integrated that all in the field of constellations.
A ver, antes había un daemon entre la persona y los dioses. Vamos a hacerlo así. Hay un destino que es colectivo, que me viene dado por mi sistema familiar y por el colectivo al que pertenezco. So there's a collective destiny that is given to me by not only my family system, but for also for the collective that I belong to. Por ejemplo, si vemos en una familia una serie de generaciones con suicidios, So if, for example, we see in a family a pattern of suicide, ese sistema va a elegir a un posterior para que muestre o complete eso que no se completó. that family chooses a later one, an offspring, to complete that something that was not complete before. Ese será el destino del niño. That was the destiny of the child. Ahora, Now, ese niño puede elegir, tiene un límite de elección, que cuando se vuelve adulto tiene un límite de so that elección. child can choose. It has a limit of choosing. When it becomes adult, Seguir repitiendo la muerte to keep repeating the death, the suicide, the pattern, y pasarle la posta de la muerte a los and siguientes, even pass it down to the offspring, o elegir hacerlo or diferente. choose or to choose to do it differently. Entonces se despedirá de la culpa que hay en el suicidio So it will dismiss the guilt that is within the suicidal pattern, y se permitirá vivir. and it will allow itself to live. Ese es el destino individual que cada uno puede ir, tiene un margen de That's trabajo. the individual destiny that each of us could thread. And it has, of course, a quote of personal work. Así es. Qué lindo, qué bonito. A mí me gusta también trabajarlo desde el estrés, que la Mm. persona puede modificar el destino cambiando su psico. Wow. So I also like to work it from the stress that the person can modify its destiny by working in its psyche. Si cambio la If mirada, I probablemente change the perspective, probably salga de la repetición. I get out of the repetition. Entonces, este chico, este señor hipocondríaco, So that man that we were talking about before, that is hypochondriac, mhm, eligió no serlo porque cambió la he mirada, chooses not to be anymore because he shifted its perspective. tomando las constelaciones como filosofía de vida y haciendo un proceso personal. So taking the constellations as life philosophy and of course doing this individual process. Qué lindo, qué lindo. Entonces podemos decir que ese día de la clase gratuita nos vas a dar un ejercicio, algún tipo de ejercicio para los que comienzan esto, alguna constelación imaginativa, como la llamas tú, Vamos a o algo así. tratar de hacer un pequeño taller como parecido a los presenciales, para que tenga ejercicios constelatorios, imaginación, parte teórica y algún trabajillo más por ahí. Wow, maravilloso. So don't miss October 17 because Silvia is committed to present the experience as if it was one of her personal in-person experiences. Exercises, systemic exercises, movements, and even theory. And ay, hola, Kika. A mí me gusta llamarla Conchita.
So yes, thank you so much, Silvia. Estoy súper, súper emocionada. Vamos fluyendo con la traducción. Vamos Muy fluyendo bien. con la traducción. Muy, muy lindo. Sostengo Eh, a Merly que esto ayuda mucho que vos consteles y conozcas, porque es muy específico traducir una filosofía. Una cosa es traducir una conversación casera, pero viste una filosofía con feromonas, hipocondría, arcaico. sí, Así que bueno, gracias, sí. muy agradecida No, a también. ti, a ti, a ti. Gracias por este espacio, gracias por tu tiempo, por tu servicio. Eh, si la gente supiera las sincronías, como se dieron para que estemos aquí hoy, porque fue una magia, fue algo más grande y yo creo en eso. So it was no coincidence. It was a synchronicity that presented to us during the training. I have to tell you, the trainings that I attend with Sylvia, that are monthly, immersive weekends monthly, are more than 200 people. 195 people. So she has a lot of people in that Zoom. And one day she and Everybody work, everybody everybody. works. Everybody Todos works. trabajan, You leave. siempre lo digo. Everybody works. You leave transform. Transform. I actually do this as a commitment with my community to keep myself working on myself and training of myself to be more centered, more ready to serve others from this space. So, thanks to Sylvia, I am able to just step in there and work on myself and keep transforming. There's always something that we can see. Um, so, it was beautiful the way that Sylvia entered one of the rooms that I was working with Jaeli, another friend of mine that live in Miami, and we were working, and Sylvia entered, and we start, just talking, and the possibility to have Sylvia here and to do more together, and just this just happened. And it happened so beautifully and so organically that it was meant to be. So I always decide to trust and let myself get guided towards that service. And that's why Sylvia is here. And that's why she offered herself to offer for my community in English this class on October 17th. Hope you can join. Also, if you want to just come to beautiful Miami in January for a weekend, um, just text me. I can give you recommendations of hotels around where is it going to be. We're already selling this event, and it's very limited. It's going Ah, to sell out at some point. So we have a early bird until November 23rd. The early bird ends on November 23rd. So you have the advantage to register now and have the early bird offering and exchange. So gracias Silvia de nuevo. Nos vemos el 17 y después nos vemos en tu módulo 8. Y allí voy sí, a no. estar. Bueno, muchas gracias, gracias a Merly, gracias a todos y bueno, los espero también a los alumnos de Estados Unidos, México, así los veo presencial y a todos los que se sumen y esa comunidad hermosa que me contás y a esos profesionales que nucleas. Gracias a Merly, muchas Gracias, gracias. gracias, gracias a ti. Un abrazo.